Bueno chicos, continuamos acá con lo que sería el último video de esta tanda, que sería el drenaje venoso ya del todo el cuerpo. ¿Y por qué en un solo video todo el drenaje? Se estarán preguntando. Y es que en realidad el drenaje venoso es, si usted ya domina la irrigación arterial, es prácticamente lo mismo, salvo algunos cambios que son los que abordaremos en este video. Entonces, recordemos que las venas van a ser unos vasos de capacitancia, ¿cierto? De gran volumen y que siempre, casi siempre, donde hay una arteria va a haber una o dos venas con el mismo nombre, ya que son homónimas. Entonces acá hay que diferenciar dos cosas, que hay venas profundas y hay venas superficiales. Las venas profundas son homónimas, quiere decir que están acompañadas casi siempre de una arteria del mismo nombre. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Vamos a coger la extremidad superior, que es por donde vamos a arrancar, como ejemplo. Si había una arteria ulnarocubital, pues tendremos a su lado una vena o dos, en este caso dos, venas cubitales. Si hay una arteria radial, pues tendremos las venas radiales, ¿sí? Eso significa ser homónimo, que por cada arteria hay una o dos venas del mismo nombre. Entonces es muy sencillo, por ejemplo, hablar del drenaje venoso de la extremidad superior. ¿Por qué? Porque miren que todo arranca lo mismo, en unos arcos palmares superficiales, en unos arcos profundos, pero venosos. También en unos arcos dorsales, ¿sí? O red venosa dorsal, que es donde normalmente vamos a canalizar venitas. Luego la sangre se va a devolver por las venas cubitales y venas radiales. Acá a nivel de la fosa antecubital tendremos una vena muy particular y de gran calibre, que es la vena mediana del codo, ¿sí? Esta vena mediana del codo, perdón, en casi todas las personas es de anatomía diferente, ¿cierto? En algunos se alcanza a formar más superficial, algunos parece que fuera una Y, algunos forma como una especie de M, ya queda unas colaterales, ¿sí? Pero la llamaremos la vena mediana del codo. Luego, esas venas van a formar lo que conoceremos como las venas braquiales y esas venas braquiales pues drenarán en una vena denominada vena axilar y luego la vena axilar se va nutriendo para formar la vena subclavia, en este caso derecha, ¿sí? Entonces, miren que todo es homónimo, homónimo, homónimo hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Existe un drenaje superficial que tiene nombres particulares y los nombres solamente los vamos a encontrar en venas, ¿sí? Por ejemplo, en la extremidad superior vamos a encontrarnos con dos venas que seguro ya las pudieron observar, muy grandes, que son la vena cefálica, que se forma desde el primer dedo, y la vena basílica, que se forma desde el quinto dedo. Entonces, la vena cefálica y la vena basílica son las dos venas del drenaje superficial. Superficial significa que están por encima de las fascias musculares del antebrazo y del brazo, y estas van a recoger sangrecita. Estas dos son muy comunes también en la canalización, ¿sí? Pero hay un error que he escuchado y he visto, y también he leído, perdón, de que canalicé vena radial. La vena radial, mírenla dónde está en la cara anterior del antebrazo y es complejo canalizar en ese lugar por estar en la articulación de la muñeca. Entonces hay una confusión grande entre las venas radiales y la vena cefálica, que la vena cefálica asciende por el borde lateral del pulgar, ¿cierto? Por el borde libre del pulgar y por el radio, obviamente. Entonces la vena cefálica sube, 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 me va dando colaterales por todo el antebrazo, incluso me puede dar colaterales para unirse con la vena mediana antecubital. Sube, sube, sube como vena cefálica. Y miren lo que va a hacer la vena cefálica. La vena cefálica va a drenar directamente en la vena axilar. Entonces miren que la vena cefálica es muy larga. Esta vena, por ejemplo, es una de las venas que utilizamos para poner el famoso PIC, catéter central de inserción periférica. ¿Sí? PIC, P-I-C-E, C-C, perdón.
PIC, catéter central de inserción periférica. Entonces lo ingresan por la vena cefálica y llega hasta la vena axilar y después lo empujan el trayecto final para que quede como un catéter central a nivel subclavio. Muy bien, ahí tenemos la vena radial, perdón, la vena cefálica, disculpen. Ahora, nos queda faltando la otra vena superficial que ya sube por el quinto dedo, que es la vena basílica. Entonces la vena basílica hace el mismo recorrido, pero ya por el lado del cúbito de la ulna, asciende, 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 pasa cerca de lo que sería la arteria y las venas braquiales, pero junto con las arterias braquiales, la vena basílica va a formar la vena axilar. Entonces la diferencia es que la vena axilar es formada por las venas braquiales y la vena basílica, mientras que la vena radial drena prácticamente al final del recorrido de la vena axilar. Entonces así se recogió toda la sangre del miembro superior derecho y de igual manera el miembro superior izquierdo. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto a las arterias acá? Que yo no sé si recuerdan que yo les hablaba de tronco arterial brachiocefálico y se le tenía que colocar el apellido arterial porque también existe un tronco venoso brachiocefálico. Entonces acá está el tronco venoso brachiocefálico formado por la vena subclavia y por una vena llamada la vena yugular interna. ¿Listo? Entonces, las venas yugulares, ¿qué hacen las venas yugulares? Son dos principales, hay una tercera, pero son dos principales que son la vena yugular interna, que recoge sangre pues, desde la parte interna del encéfalo y parte de la cara, y la vena yugular externa, que esta la podemos ver en los pacientes o en nosotros mismos, ¿sí? Descendiendo y atravesando o superficialmente al esternocleidomastoideo. Entonces, ¿cuál de las dos podemos canalizar nosotros como profesionales de enfermería? Nosotros podemos canalizar la vena yugular externa, ¿sí? La vena yugular externa, ya que observen acá cómo se puede diferenciar, ella está cabalgando por encima del esternocleidomastoideo y por ende es superficial. La vena yugular interna es mucho más compleja y es un procedimiento que normalmente realizan ya son médicos, urgenciólogos, anestesiólogos o quien tenga la competencia, pero en medicina. Nosotros en enfermería canalizamos esta vena yugular externa. Entonces, la vena yugular externa, miren que va a drenar directamente es en la subclavia, mientras que la vena yugular interna tiene una dilatación llamada pues, el bulbo de la vena yugular y entre las dos, entre subclavia y yugular, formarán el tronco venoso brachiocefálico. Entonces miren que acá hay otra diferencia con respecto a las arterias, y es que el lado izquierdo del corazón también tiene un tronco venoso brachiocefálico izquierdo, formado por la yugular interna y por la vena subclavia izquierda. Entonces es lo mismo. ¿Y a dónde van a drenar ellas dos? A la vena cava superior, que va a drenar posteriormente a la aurícula derecha. Entonces ese es el drenaje venoso de la parte superior. Ahora, ¿qué pasa con la parte inferior? Con la parte inferior vamos a hacer todo el recorrido porque es lo mismo que vimos en las arterias. Entonces vamos a tener un arco dorsal del pie y vamos a tener un arco plantar del pie. Este arco plantar del pie y este arco dorsal del pie nos van a formar las venas profundas, que son venas tibiales anteriores, ¿sí? Y las venas tibiales posteriores. Ahí están las homónimas. Recuerden que homónimos con H y que significa que son del mismo nombre, que por una arteria van a haber casi siempre dos venas. Ahora, entonces, ¿qué pasaría con esas venas? Tanto las tibiales anteriores como las tibiales posteriores o también como las venas peroneas. Estas venas que acabamos de ver, tibial anterior, tibial posterior y peronea, vienen y vienen y vienen hacia la fosa poplitea para formar la vena poplitea. Y esa vena poplitea va a ascender y va a ascender y va a ascender y cambia de nombre y apenas abandona la fosa poplitea, adivinen, se convierte en vena femoral. La vena femoral atraviesa, miren acá, el orificio del ligamento inguinal y va a llamarse vena ilíaca externa y adivinen qué, esa vena ilíaca externa
se va a unir con la vena ilíaca interna para formar la vena ilíaca común de cada lado, en este caso izquierda, y esas venas ilíacas comunes drenarán en la vena cava inferior. Entonces, lo mismo va a suceder en la extremidad del lado derecho. Igualito, dos arcos, arco dorsal, arco plantar, van a ir drenando. Recuerden que las venas salen muy pequeñas desde las vénulas, después de los capilares, y van aumentando su tamaño y van a formarme las venas tibiales anteriores, venas peroneas, venas tibiales posteriores y etcétera. Como acabamos de ver, se repite lo mismo, pero acá viene la regla interesante y es que existen venas superficiales también en la extremidad inferior. Y son dos. Al igual que en la extremidad superior era encefálica y basílica, acá tenemos dos. Las famosas venas safenas. Entonces, las venas safenas son la vena safena mayor o magna, que esta nace desde el borde interno del pie, asciende por el maléolo peroneal medial, asciende, pasa medialmente por lo que es la región de la rodilla o región rotuliana, y asciende y asciende y asciende y asciende y asciende, tanto que va a drenar en la vena femoral. Entonces acá les presento, muchachos y muchachas, a lo que sería la vena más larga del cuerpo, la vena safena mayor. ¿Sí? Ahora, si hay una vena safena mayor, también tendremos una vena safena menor, o también llamada parva, con V. Esta vena safena menor o parva, ¿sí? Naces del maléolo peroneal o maléolo lateral y discurre posteriormente, se introduce por la mitad de los gastronemios y viene ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que llega y drena en la vena poplitea. Entonces, acá tenemos a las dos venas superficiales y muy famosas porque de ambas, aunque principalmente, principalmente la vena safena menor, es que podemos formar o podemos sacar para hacer lo que conocemos como bypass. ¿Sí? Yo puedo cortar parte y parte de estas venitas y luego unirlas y esa parte que cortamos utilizarla, por ejemplo, para hacer un bypass coronario o donde necesitemos pues hacer un puente para mejorar la perfusión. Listo, entonces uno se puede preguntar cuál de las dos escoger. Normalmente pensaría uno, hey, escojamos la vena safena mayor, pues que es más larga y entre más larga sea, pues podemos cortarla más, pero no. ¿Cuál es el problema? Que yo les dije que una de las dos estaba metida entre los músculos. Vamos a meterle capa muscular a esto un poquitico para que observemos. Excelente, con esto es suficiente. Pille, la vena safena mayor o magna está por encima completamente de todos los músculos, mientras que la safena menor, ella va a introducirse entre la fascia, acá estaría la fascia, y nos falta la última capa muscular, los gastronemios. Entonces, al estar ella metida entre los gastronemios, si yo le corto un pedacito y le hago de nuevo pues la anastomosis o le hago pues la sutura, es más fácil que ella recupere circulación espontánea. ¿Por qué? Porque recuerden que los gastronemios son la bomba, el segundo corazón, y me ayuda con el retorno venoso de los miembros inferiores. En cambio, si yo tengo la vena safena mayor y la corto, entonces el retorno venoso por ella es más complejo. ¿Sí? Por el hecho de que no está metido en una bomba muscular. No quiere decir que no se puedan utilizar. Tendremos casos en el que el especialista determinará de cuál de las dos, pero lo más común es utilizar la vena safena menor. Listo. Vamos a retirar la capa muscular para ya finalizar con el contenido del drenaje venoso. Entonces íbamos acá en que ya formamos la vena cava inferior de las dos ilíacas. Entonces miren que la irrigación venosa es muy similar pues a la arterial y con sus venas superficiales. ¿Qué va a pasar? Obviamente no tenemos una vena aorta, tenemos es venas cavas, pero resulta que hay una vena muy importante a nivel abdominal que sería una vena que está recogiendo sangre de la parte posterior
de lo que sería todo el tórax y parte superior del abdomen y se llama la vena ácigos, con tilde en la A y sin H. La vena ácigos. Entonces la vena ácigos te está ayudando a esa vena cava a recoger la sangre desde la parte posterior, ¿sí? Entonces acá vemos la vena ácigos, cómo va ascendiendo y cómo va ascendiendo. Ella tiene una amiguita, pues su hermanita que llama la vena hemiácigos, que también está recogiendo sangre de la parte posterior. Entonces la vena cava inferior que va a drenar a la aurícula derecha es la que recogió la sangre de todos los miembros inferiores, abdomen, etcétera. Pero la vena ácigos, miren lo que hace. La vena ácigos va a drenar directamente en la cara posterior de la vena cava superior. Entonces, en resumen, la vena cava inferior y la vena ácigos, con sus colaterales y ramitas, recogen toda la sangre de los miembros inferiores, pelvis, abdomen y parte del tórax. Y toda esa sangre venosa que acabamos de ver llega a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y del ventrículo derecho se va por el tronco pulmonar, por las arterias pulmonares, para ir a los pulmones a hacer el famoso intercambio gaseoso conocido como hematosis con H. Y eso es todo.